Hola a todos, mi nombre es Luisa Fernanda González Basilio. Mi nombre es José Luis de Herrero Delra. Y mi nombre es Beatriz Elena Hernández Luna, Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Matemáticas tercer semestre. de la Universidad de Antioquia, Campus Caucasia. Y el día de hoy analizaremos de manera crítica los conceptos en torno a las tradiciones y los paradigmas en pedagogía, tomando como punto de partida la tradición pedagógica latinoamericana. Para posteriormente ahondar en conceptos como educación popular desde las ideas de Paulo Freire, Diego Muñoz y Holguín. Y finalmente retomamos y abordamos las ideas de Freire y Muñoz para comprender el concepto de emancipación. Veamos. Para lograr una comprensión crítica en torno a los conceptos de tradiciones y paradigmas en pedagogía, es necesario hacer una revisión clara y concisa sobre lo que se entiende por tradición pedagógica latinoamericana, teniendo en cuenta las tradiciones pedagógicas modernas para entender cómo se ha formado nuestro pensamiento educativo en América Latina. Para ello, tomaremos como base las ideas propuestas por Carlos Ernesto Noguera Ramírez y John Alexander Tocio Moreno. Noruega explícate lo que hoy llamamos pedagogía moderna, en realidad nació en el siglo XIX, con tres grandes tradiciones intelectuales, la anglosajona, la germánica y la francófona. Cada una de ellas aportó una manera distinta de pensar la educación, y aunque nacieron en contextos europeos o norteamericanos, terminaron influyendo profundamente en la escuela latinoamericana. Cada una de estas tres grandes tradiciones surgió en contextos muy diferentes. La tradición anglosajona, explica Noruega, se centró en el currículo. Su interés principal fue organizar los contenidos, los métodos y las metas del aprendizaje. Esta visión nació en países industrializados como Estados Unidos, donde la educación comenzó a verse como una herramienta para formar personas productivas, disciplinadas y eficaces. En esta tradición, enseñar era tácito como administrar una empresa. Todo debía planearse, medirse y evaluarse. El maestro se transformó en el ejecutor del currículo. Un planificador debía cumplir objetivos preestablecidos. Esta mirada, aunque aportó orden y planificación, redujo el papel del docente y dejó poco espacio a la reflexión crítica o a la creatividad. Por otro lado, la tradición germánica, inspirada en pensadores como Herbart y Dilthey, colocó en el centro la idea de formación humana, lo que ellos llamaban Bildung. A ti la educación no se limita a transmitir conocimientos, sino te gusta formar integralmente al ser humano, en lo ético, lo cultural y lo espiritual. En esta tradición se hace una distinción muy importante entre pedagogía y didáctica. La pedagogía reflexiona sobre el sentido y los fines de educar, mientras la didáctica se ocupa de los procesos concretos de enseñanza y aprendizaje. El maestro desde esta mirada no es un técnico ni un transmisor, sino un formador, alguien que guía y acompaña a sus estudiantes en la construcción de su propia humanidad. La tercera corriente, la tradición francófona, se enfocó en el desarrollo de las ciencias de la educación. Con figuras como Durkheim y Tampere, aquí se empieza a estudiar la educación desde la sociología, la citología y la historia, para entenderla como un fenómeno social. Esta tradición reconoce que enseñar no es solo instruir, sino comprender el sujeto en su contexto. De ella surgen disciplinas como la citopedagogía y la sociología de la educación, que marcaron gran parte de la formación de maestros en América Latina durante el siglo XX. Como señala Nodera, estas tres tradiciones crearon las bases del pensamiento pedagógico moderno, pero también instauraron un modelo de la escuela controlada por el Estado, con fines más administrativos que humanos, por así decirlo. Ahora bien, John Alexander Tocio retoma estas tres tradiciones y nos invita a mirarlas críticamente desde América Latina. Él plantea que estas corrientes fueron importadas a nuestros países y muchas veces impuestas, creando una especie de colonialismo pedagógico. Tocio dice que aunque estas tradiciones nos dejaron herramientas valiosas, también nos alejaron de nuestras propias realidades, de nuestras culturas y de nuestras formas de aprender. Por eso, Tocio propone una reconstrucción crítica de la pedagogía, donde se valore la experiencia latinoamericana, la voz del maestro y la educación como una praxis política y emancipadora. Es decir, una pedagogía que no repita modelos externos, sino que se construya desde el diálogo, desde la vida cotidiana de nuestras comunidades y desde los desafíos sociales que enfrentamos. En esa línea, el maestro deja de ser un simple aplicador de teorías
y se convierte en un sujeto de saber, capaz de reflexionar, investigar y transformar su práctica. Tanto Nodera como Tocio coinciden en que la pedagogía no debe verse solo como un conjunto de técnicas para enseñar, sino como un campo de saber, un espacio donde se piensa la educación, la cultura y la sociedad. El maestro en este sentido no es solo quien transmite conocimientos, sino un sujeto de saber, un profesional que reflexiona, investiga y transforma su práctica educativa como tal. Y es ahí donde nace nuestra tradición pedagógica latinoamericana crítica, inspirada en autores como Paulo Freire, se entiende la educación como una práctica de libertad, donde enseñar y aprender son actos de transformación social. Bueno, para mí educación popular se puede decir que es un enfoque educativo que parte de la vida cotidiana de las personas. Se puede decir que este enfoque se basa en escuchar, conversar y construir un conocimiento entre todos, reconociendo que cada persona tiene unos saberes propios. La educación popular es la educación hacia las clases vulnerables. Lo veo más como la educación que se lleva a la prole. En la búsqueda por comprender y transformar la realidad latinoamericana, la educación se erige como un campo de batalla de ideas. El análisis pedagógico contemporáneo exige una comprensión crítica de las tradiciones y paradigmas que han moldeado no solo nuestra escuela, sino también nuestra política social. Tradicionalmente, las culturas pedagógicas modernas como la anglosajona, la germánica e incluso la francófona fueron impuestas tradicionalmente como una suerte de colonialismo epistemológico y pedagógico en nuestros contextos escolares, estableciendo muchos modelos ajenos a nuestra propia. Aquí es donde emerge la educación popular, la tradición pedagógica propiamente latinoamericana, como lo menciona Torres, cuya base crítica se remonta a pensadores como el maestro Simón Rodríguez, precursor de la educación comprometida con la causa social y la invención propia del continente. Sin embargo, en el pensamiento de Paulo Freire se han marcado 5 décadas de su búsqueda por una propuesta política que articule la formación, la organización y la movilización popular. El pensamiento de Paulo Freire no solo contribuyó una parte de la pedagogía, sino que convirtió una respuesta política y filosófica a la opresión histórica del continente. La educación popular es reconocida como la transición pedagógica propiamente latinoamericana, cuyo trabajo ha estado enmarcado durante 5 décadas de un análisis de relaciones entre la formación, la organización y la movilización popular. Su propósito fundamental es la búsqueda por la unidad de los pueblos en resistencia a través de una propuesta emancipadora. Freire buscó transformar las múltiples opresiones que producen y reproducen constantemente relaciones de dominación en Latinoamérica. Denominó a esta estructura de explotación el paradigma deshumanizante, provocando en tiempos recientes como la implantación generalizada del modelo neoliberal. Este modelo acrecienta a las desigualdades y nega los básicos, imponiendo la cultura a un silencio, donde las masas populares son sometidas por las clases dominantes. Reconozco mi realidad, reconozco obstáculos, pero rechazo acordemente el silencio a simplemente ser eco vacío, avergonzando el clínico del discurso dominante. La propuesta freiriana de la educación popular se ubica en el campo de las teorías no afirmativas de la educación, es decir, una praxis que se desliga de la reproducción y de la mera misión civilizatoria. Freire enfatiza que la educación no puede ser entendida como una práctica de libertad, una acción que busca la realización permanente del ser humano. Las prácticas que no aspiran a esta liberación decaen en simples prácticas de adiestramiento o en educación bancaria, tendientes a la deshumanización. Para nosotros como futuros docentes, en el contexto latinoamericano, la inmersión en los paradigmas pedagógicos de la crítica y de la liberación representa una exigencia profesional y ética sobre todo. La educación popular no es una mera metodología, sino un legado de concientización, reflexión que nos obliga a asumir la educación como una práctica de libertad. Nuestro compromiso vivencial debe ser la negación filosófica y política de concebir al ser humano como un ser, de la adaptación al fatalismo. Esto significa
resistir conscientemente a la tentación de caer en simples prácticas de adiestramiento o en educaciones bancarias, asumiendo en cambio la docencia como una acción emancipadora, orientada a la transformación social y personal. Al reconocer la alternativa, adoptamos en conciencia los seres inacabamos, incluso cuando se fundamenta nuestro rol en la solidaridad. En última instancia, la educación popular nos desafía a romper la cultura del silencio y hacer nuestra praxis un proyecto educativo que concibe una nueva cultura política comprometida con dignidad a los pueblos. Subyugar al otro, no sé, realmente no lo conozco yo. Bueno, yo considero que emancipación es el proceso por el cual un sujeto logra liberarse de la opresión, de la dependencia, de la subordinación y logra empezar a tener más autonomía y empezar a tomar decisiones propias hacia su vida. Emancipación es la liberación. Cuando hablamos de emancipación, nos referimos a la búsqueda de libertad, autonomía y pensamiento crítico. En educación, emancipar significa ayudar al estudiante a liberarse de la dependencia intelectual para que sea capaz de pensar por sí mismo, cuestionar el mundo y actuar de manera consciente en su entorno. El texto de Diego Alejandro Muñoz Gaviria, La educación como práctica de la libertad, una lectura antropológico-pedagógica al pensamiento de Paulo Freire, se basa en la idea central de Paulo Freire que la educación debe ser un camino hacia la libertad del ser humano, no un mecanismo de control o domesticación. Paulo Reglus Neves Freire hablaba de la educación como práctica de la libertad en contraposición a la educación bancaria, es decir, aquella en la que el maestro deposita conocimiento y el alumno simplemente lo recibe. Muñoz, al analizar esta idea desde una mirada antropológico-pedagógica, resalta que educar es un acto profundamente humano y liberador, donde el aprendizaje se convierte en un proceso de autonomía, conciencia, crítica y transformación social. En muchas tradiciones educativas, el maestro era visto como una autoridad absoluta y el alumno como alguien que debía obedecer y repetir. Esa forma de enseñar muy tradicional se centra en el control, no en la libertad. La pedagogía emancipadora, en cambio, rompe con esa lógica. Promueve una enseñanza participativa, crítica y colaborativa donde la voz del estudiante tiene valor. Por ejemplo, en lugar de decirle, abro comillas, esto es así porque lo digo yo, cierro comillas, el docente emancipador propone, abro comillas, explorémoslos juntos y saquemos conclusiones, cierro comillas. Podríamos decir que mientras la tradición educativa busca conservar, la pedagogía emancipadora busca transformar. Dentro de los ejemplos y casos reales serían, primero, educación popular latinoamericana inspirada en Paulo Freire, donde comunidades rurales o indígenas aprenden a leer y escribir desde su propia cultura, fortaleciendo su identidad y autonomía. Y segundo, en el aula, la emancipación se ve cuando un profesor anima a sus alumnos a debatir, investigar y crear proyectos propios en lugar de limitarse a seguir el libro. En todos estos casos, la enseñanza se convierte en un acto de libertad compartida. Finalmente, la emancipación en la práctica docente nos invita a repensar nuestro papel como educadores. Ser maestro no es solo enseñar contenidos, sino ayudar a otros a descubrir su voz, su pensamiento y su poder de transformación. Cuando la educación se vuelve emancipadora, los estudiantes dejan de ser simples receptores para convertirse en protagonistas. Esto cambia todo. El aula se transforma en un espacio de diálogo, la enseñanza en una experiencia de crecimiento mutuo y el conocimiento en una herramienta para la vida. En definitiva, emancipar es creer en el otro, en su capacidad de aprender, decidir y crear. Y cuando eso ocurre, no solo se emancipa el alumno, también lo hace el docente. En conclusión, comprender las tradiciones y paradigmas en pedagogía implica entender la pedagogía latinoamericana como el resultado de un diálogo entre lo que heredamos y lo que reinventamos. Hoy, nuestro reto como educadores es continuar ese proceso, repensando nuestras prácticas, escuchando las voces de nuestros contextos y haciendo de la educación una herramienta para liberar, no para reproducir modelos ajenos. Porque enseñar en Latinoamérica no es solo formar para el trabajo o la productividad, sino formar para la vida, para el pensamiento y para la transformación social.